a tratar el tema de la escritura, que va muy de la mano con el tema de la lectura que veíamos hace 8 días. La escritura también es un proceso cognitivo que requiere el desarrollo de destrezas lingüísticas y paralingüísticas y nos permite también comunicarnos de una manera efectiva y eficaz siempre que sepamos manejar la redacción de los textos y la construcción del texto. Para tener en cuenta dentro del proceso de la escritura, tenemos que manejar el concepto de redacción. ¿Qué es redacción? Redacción es escribir de manera coherente y precisa las ideas. Nosotros a través de la escritura vamos plasmando el pensamiento, vamos plasmando las ideas y esto nos permite la construcción de los textos. Para tener una habilidad adecuada en la construcción de un texto, tenemos que tener primero la idea, es decir, entrar en un proceso creativo. ¿De qué vamos a escribir? ¿Para quién vamos a escribir? ¿Y cómo lo vamos a escribir? Este sería el primer elemento en la creación de las ideas. Siempre debemos tener como referencia lo que conocemos para escribir, es decir, si vamos a elaborar un texto escrito como tarea para un trabajo, lo primero que tenemos que profundizar es sobre el tema del cual vamos a escribir. Para esto es necesario la lectura. En el proceso de la creación de ideas podemos aplicar algunas técnicas como es la lluvia de ideas, es decir, comenzar a pensar. Si voy a escribir sobre el tema de moda que nos tiene a todos en casita, el COVID-19, ¿qué voy a escribir? ¿De dónde vino? ¿Cómo se desarrolla? ¿A quiénes afecta? ¿Hay posibilidades de cura? ¿Qué están haciendo en los otros países para prevenir esta epidemia? Eso es una lluvia de ideas. Con base en esas preguntas o en esas ideas podemos comenzar la redacción del texto y seguir al segundo paso para un proceso adecuado de redacción, que es la distribución de las ideas, es decir, cómo vamos a organizar dentro del escrito esas ideas que estamos pensando en desarrollar. En el segundo paso del proceso de construir un texto viene la distribución de las ideas. En este tenemos que darle un orden coherente ya a toda esa lluvia de ideas que hemos desarrollado en el paso anterior. Esta distribución de las ideas debe ir con una introducción, un desarrollo y una conclusión, lo que nos va a permitir que cada texto tenga una coherencia, tenga una hilación y permita que no solo el que está escribiendo, sino el que está leyendo pueda entender qué es lo que le queremos comunicar en este texto escrito. Les he estado mencionando mucho la palabra texto, pero no les he definido y les he explicado qué es un texto. El texto es una unidad máxima de significado. El texto puede ser una oración que tenga una coherencia y tenga un sentido. Es decir, estamos viviendo en cuarentena por 19 días. Es una oración. Eso es un texto completo. ¿Por qué? Porque tiene un inicio, un contenido central y una conclusión. No necesariamente un texto debe ser un párrafo extenso. Pueden ser 2 o 3 oraciones que van hiladas de manera coherente y dentro de un contexto específico de lo que queremos comunicar. Igualmente, el texto contiene varias unidades. Ya en el esquema que les voy a mostrar en este momento, vamos a ver cómo está conformado el texto. Entonces, el texto como elemento macro lleva unos párrafos, las oraciones, las cláusulas y las palabras que están en el último nivel. Todo esto organizado de forma coherente nos va a dar la construcción de un elemento conceptual por el cual nosotros nos estamos comunicando. Estamos expresando las ideas y estamos dando a conocer y plasmando nuestros pensamientos. Como les decía, 2 de los elementos primordiales que se debe tener en cuenta en la construcción
de un texto es la cohesión y la coherencia del texto. Es decir, el texto debe ser cohesivo. ¿Por qué cohesivo? Porque debe contener las ideas de una manera concreta, pero debe ir hilado cada una de esas ideas dándole un sentido a lo que estamos escribiendo. Desde el inicio, desde la introducción de ese párrafo, al desarrollo temático y a la conclusión. Todo debe ir en una coherencia y en una hilación que permita la comprensión al momento de leer este texto. La coherencia también tiene que ver con la relación que existe entre las oraciones y los párrafos. Con el avance de las tecnologías y la facilidad de cortar y pegar, cuando estamos haciendo trabajos escritos o cuando estamos haciendo ensayos, y solo hacemos el proceso de cortar y pegar, se pierde la coherencia y la hilación. Y muchas veces ustedes no se dan cuenta, solo cortan, pegan párrafos y no se dan cuenta de que no tienen una cohesión, es decir, no llevan una secuencia lógica en el desarrollo del tema que se está construyendo. Por eso es muy importante el proceso de la lectura y de la comprensión lectora. Porque para redactar un texto, en el caso de los ensayos o en el caso de los trabajos escritos, lo que ustedes deben hacer, primero que todo, es leer la información que están compilando, es decir, la información que están extractando, ya sea de libros, de páginas web. Ustedes van a leer, van a hacer un resumen inicial, lo veíamos en la clase pasada, la importancia de hacer el resumen, como extractando las ideas principales de lo que leemos. Este resumen nos va a permitir ir creando de manera coherente el párrafo, el texto, ya sea el ensayo, ya sea el trabajo escrito. Esto nos va a permitir que nosotros construyamos con base en lo que hemos comprendido de lo que hemos leído, construyamos las ideas, las podamos hilar y podamos construir de manera coherente, concreta y expresando nuestro propio sentir de lo que estamos leyendo. Ese es el objetivo de un trabajo escrito o de un ensayo, que el estudiante o la persona, investigador, docente, profesor, periodista que esté escribiendo sobre un tema pueda dar a conocer su pensamiento, pueda dar a conocer sus ideas, pero manteniendo una coherencia. Obviamente, para poder escribir debemos leer, y para poder hacer un trabajo escrito, un ensayo, debemos investigar, es decir, acudir a fuentes bibliográficas, a revistas, a páginas web, a artículos científicos, a periódicos. Todos estos elementos nos van a facilitar el proceso de la escritura y de la redacción de textos. Dentro de construir un texto que lleve una coherencia y una cohesión, existen también dos conceptos importantes que son la cohesión gramatical, que tiene que ver con que, como ustedes pueden, de pronto alcanzan a ver ahí, es con la organización de las palabras y de los términos que utilizamos, la utilización de sustantivos, de verbos, de adverbios, de gerundios, el manejo del tiempo cuando escribimos, si estamos hablando en término de tiempo presente, si estamos hablando en término de tiempo pasado, si estamos hablando en primera o en segunda persona. Generalmente cuando estamos haciendo un ensayo debemos hablar en tercera persona. Aunque estamos expresando nuestras ideas, debemos hacer ver que lo estamos proyectando de una manera externa y analítica. Por eso tenemos que tener esa cohesión de ideas, siempre teniendo en cuenta que en un ensayo o en un escrito no estamos tuteando, no vamos a escribir, es que tú crees que el mundo, no. Estamos explicándole a una tercera persona lo que nosotros estamos entendiendo. Entonces podemos decir, para la mayoría de nosotros el mundo tiene este significado, o para la mayoría de las personas el mundo tiene este significado. Siempre tenemos que guardar esa coherencia gramatical. La cohesión léxica tiene que ver con el vocabulario, es decir, con la fluidez verbal.
también para escribir debemos tener fluidez verbal, para no repetir tanto un término que cuando estamos en un proceso de expresión oral le llamamos muletilla. ¿Qué es una muletilla? Es una palabra que reiteradamente repetimos. Por ejemplo, decir entonces y entonces. Pasa en Cúcuta que existe un contagio de COVID-19 y entonces las autoridades están tomando medidas y entonces la gente no está acatando las medidas. Esa es una muletilla, una palabra que constantemente repetimos y que pierde de alguna manera el sentido del texto o tiende a distraer o a crear una monotonía en el texto que estamos construyendo. Es muy importante también entender dentro del uso del vocabulario que podemos usar sinónimos que nos van a permitir expresar o nombrar la misma palabra sin ser siempre la misma palabra, es decir, expresarnos con palabras que tengan un significado similar, como bonito, bello, precioso, hermoso, lindo. Podemos utilizar toda esa amplia gama de elementos que nos da nuestra lengua española para crear una redacción coherente sin necesidad de utilizar muletillas y de repetir en la mayoría de los casos las mismas palabras. Otro elemento muy importante dentro del proceso de la escritura y redacción de textos son los signos de puntuación. Los signos de puntuación nos permiten o nos facilitan el establecimiento de pausas cuando estamos leyendo en voz alta y nos permiten organizar las ideas. Siempre un punto aparte nos indica que ahí hemos concretado una idea y que en el siguiente párrafo vamos a iniciar con otra idea. Un punto seguido quiere decir que estamos terminando una idea, pero que vamos a continuar profundizando o ampliando la idea en la siguiente frase. Es muy importante que tengamos en cuenta eso, la importancia de los puntos, de los signos de puntuación, porque también nos permiten en la lectura irle dando una coherencia a lo que estamos leyendo y facilita el proceso de comprensión de lectura. Para lograr el éxito en la construcción de textos también existen los conectores. ¿Qué son conectores? Son palabras como las preposiciones que nos sirven para enlazar ya sea ideas, ya sea frases y establecen la continuidad de la idea. Ejemplos de conectores: a, ante, sobre, qué, cómo, para qué, por qué. Esos son conectores que nos pueden ayudar en la hilación coherente del texto. Este material que estoy proyectando acá se los voy a adjuntar en la plataforma para que les sirva de guía para el taller que vamos a desarrollar como complemento de esta tutoría. Entonces ahí van a encontrar la explicación de por qué es lo importante la puntuación, cuáles son los conectores, las relaciones que pueden existir entre los conectores. Hay conectores de causa y efecto. Por ejemplo, el cómo, el para qué y el por qué son conectores de causa y efecto. Igualmente les hablaba de la importancia de la lectura y de hacer resúmenes para la elaboración de textos. Hay varias técnicas que nos permiten resumir la información y que nos van a permitir no solo construir un texto, sino también poder preparar una exposición o un trabajo escrito. Dentro de esas técnicas tenemos el mapa mental. El mapa mental es una técnica que nos permite relacionar ideas de manera gráfica. La podemos tomar como una técnica de lectura y como una técnica que nos facilite la redacción de un texto. Técnica de lectura, técnica para redactar y técnica de estudio. Esas son tres funciones que podemos nosotros desarrollar a través de los mapas mentales. ¿Qué es un mapa mental? Es una construcción en una imagen o con una serie de imágenes en un diagrama organizado
Solo de manera gráfica podemos nosotros extractar, proyectar y comunicar una idea. ¿Qué nos permite el mapa mental? Aparte de fortalecer la memoria, desarrollar la creatividad, organizar la información, es una excelente herramienta para organizar una exposición de una manera concreta, práctica y que no es monótona. Los mapas mentales permiten... mentales, como lo podemos ver en la imagen y que también la van a tener adjunta en la plataforma, nos permiten a través de una serie de imágenes y de vínculos gráficos organizar una idea. Este mapa mental es sobre la lectura. ¿Cómo podemos interpretar nosotros un mapa mental? Siempre vamos a ir en el orden de las manecillas del reloj. Entonces, acá nos está mostrando que para la lectura debemos buscar unos espacios adecuados que nos permitan concentrarnos, que la lectura nos permite conocernos o desarrolla los conocimientos sobre qué, sobre nosotros mismos o sobre el mundo o sobre el tema que estamos leyendo, que nos están reflejando acá que en la universidad la lectura puede ser un problema porque tenemos falencias. ¿En qué? En el proceso lector y en el proceso de comprensión de lectura. Fíjense que de manera gráfica nos están exponiendo una serie de elementos, tanto de dificultades como de beneficios de la lectura. ¿Qué viene acá? ¿Qué nos enseña la lectura? El pensamiento crítico. En la medida en que vamos desarrollando el análisis y la comprensión de lectura, nuestro pensamiento crítico se va ampliando. Se nos van desarrollando más estrategias para poder analizar y para poder emitir juicios de valor acerca de un tema. ¿Cuáles son las desventajas? Están las distracciones, los medios de comunicación, la música, el no tener un ambiente adecuado para leer, y esto también va luego a dificultar la construcción de un texto cuando estamos leyendo para hacer un trabajo escrito. Como podemos ver en este mapa mental, los beneficios de la lectura. ¿Cuáles son los beneficios de la lectura? Ampliar nuestro conocimiento cultural, también nos permite ampliar nuestro vocabulario, lo que nos da facilidades para escribir y para la comprensión, no solo del mundo que nos rodea, sino también en el proceso de comprender a las demás personas. E igualmente la lectura es una gran herramienta para el crecimiento personal y el crecimiento profesional. Con la lectura adquirimos destrezas. ¿Para qué? Para analizar, para comprender y para escribir, que es el tema principal de la clase de hoy. Un mapa mental también es una herramienta de escritura que nos permite de manera resumida desarrollar ideas. ¿Cuáles son las dificultades de la falta de lectura? La incapacidad para comprender, incapacidad para comunicarnos de manera adecuada, para construir y desarrollar nuestras ideas y poderlas plasmar en un texto escrito. ¿Cuáles son los logros de la lectura? La lectura, como yo lo decía anteriormente, nos permite un adecuado proceso de comunicación, no solo a nivel oral, sino también a nivel del proceso escritor. El proceso de lectoescritura, que ahora sí ya lo podemos unir, nos permite desarrollar no solo nuestras capacidades intelectuales, nuestras habilidades cognitivas, sino también desarrollar nuestras competencias comunicativas, pues a través de este proceso lectoescritor somos capaces de construir, de proyectar y de dar a conocer nuestras ideas, ya sea de manera verbal o de manera escrita, utilizando herramientas como esta, la del mapa mental. Bueno chicos, y ya para ir terminando este encuentro virtual del día de hoy, quiero darles un aplauso a aquellos 17 estudiantes que ya visualizaron el video de la clase anterior. Estoy esperando que envíen el taller porque no todos me han enviado el correo el taller. Y de esta clase vamos a tener otro taller que ya lo voy a subir por la plataforma.
¿De qué se va a tratar este taller? Es un taller de redacción de texto y construcción de un mapa mental. Dentro de la plataforma ya tienen, ya he cargado las guías que le van a permitir desarrollar no solo la redacción del texto, ojo, pilas, no es cortar y pegar, es que ustedes construyan un texto. ¿De qué? Del tema que les voy a dejar en la plataforma, y les voy a subir algún material de referencia para que ustedes lean y con base en esa lectura construyan el texto. Y también con base en esa lectura y en ese texto que han construido, van a realizar un mapa mental, que también tienen ya cargado en la plataforma los insumos para poder elaborar un mapa mental. Es muy fácil, ustedes van a encontrar en internet aplicaciones que les permiten construir el mapa mental. Hay varias aplicaciones con las cuales ustedes pueden construir el mapa mental. Lo único que tienen es que saber cómo van a desarrollar el tema dentro del mapa mental, y la aplicación les va ayudando a ubicar las ideas. Es muy fácil. No les voy a dar las plataformas porque ustedes sencillamente entran a Google, colocan mapa mental y les van a salir todas las plataformas o páginas por las cuales pueden elaborar un mapa mental. Deseándoles que tengan mucha paciencia en este proceso del aislamiento voluntario. Recuerden, quedémonos en casa para evitar la propagación del virus y pronto podamos volver a nuestras actividades diarias. Feliz noche.